En esta oportunidad vamos a ver entonces lo que se llama la integral definida, ¿ok? Hemos visto en vídeos anteriores el concepto de lo que es la integral. Integral de una función f de x es igual a su primitiva f de x, bueno, diferencial de x, va a ser igual a la primitiva, lógicamente esta primitiva es la fundamental de la función primitiva, más una constante de integración. Eso lo hemos visto. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que es la integral indefinida para, en base del concepto de la integral indefinida, llevarnos al concepto de la integral definida. ¿Ok? Siempre nos basamos en una función cualquiera, por ejemplo, y es igual a f de x, ya lo sabemos, de que esta función tiene que ser una función en variable real, una función real en variable real. Si el x es real, el y también es real, ¿está claro? Entonces tengo una función, su primitiva será entonces de esta forma, f de x más e, tal como hemos visto anteriormente, ¿vale? Ahora, pero esta primitiva, ¿cómo se denota en función de la función principal? Sería entonces de esta manera, integral de la función f de x que me dan, por el diferencial de x, esto va a ser igual a la función primitiva, donde c ya sé que es una constante de integración. Esto es lo que me define la integral indefinida. Hasta ahí hemos visto en los vídeos anteriores. Ahora queremos irnos un poquito más a ahondar en el tema y vamos a definir lo que se llama la integral definida, ¿está claro? Integral definida. Integral definida significa entonces que a esta operación de integración no la vamos a integrar desde un número desconocido hasta otro desconocido, sino desde un número conocido hasta otro número conocido. Por ejemplo, desde A hasta B, siendo A y B también números reales. ¿Ok? Entonces diría, integración desde A hasta B de la función f de x por dx, esto será igual a f de x, pero ¿quién es f de x? Es la función principal de la primitiva de esta función que veo acá. La tengo de esa manera. Entonces ya no tomo en cuenta la constante, sino únicamente la parte principal de la función primitiva. Va a ser igual entonces a f de x. De igual manera estará evaluado entre a y b. Y de acá viene para adelante la famosa regla de Barrow. ¿Esto qué significa? Que la función primitiva tenemos que evaluarlo en el límite superior primero, sería f de b, y a ese valor restarle la función primitiva evaluada en el límite inferior, menos f de a. Esto sería entonces lo que se llama la regla de Barrow y también la integral. Después veremos ya qué es lo que significa esa integral definida. Una aplicación de este tema sería entonces lo siguiente. Tengo, por ejemplo, integral desde el valor 1, desde x es igual a 1 hasta x es igual a 2, de esta función que veo acá, por diferencial de x. Por lo tanto, yo desarrollo, lo primero que tengo que hacer, calcular f de x. Por lo tanto, sería calcular la parte principal de la función primitiva. ¿Y eso cómo se encuentra? Integrando como una función indefinida, como una integral indefinida. Yo para calcular el f de x me puedo olvidar de los límites. ¿Claro? Me puedo olvidar. Pero como yo estoy aquí, el primer ejemplo que estamos haciendo, vamos también a llevar a cabo con los límites que estamos denotando. Me quedaría entonces suma de funciones, suma de integrales. Integral de 1 a 2 de 3x al cuadrado por diferencial de x, más integral de 1 a 2 de 4 por dx. La tengo aquí. El 3 que está aquí sale fuera. Me quedaría 3 integral de 1 a 2 de x al cuadrado por diferencial de x, más el 4 sale fuera, 4 integral de 1 a 2 por dx. La tengo aquí. Y esto será igual, vamos a hacerlo por acá. Me quedaría integral de x al cuadrado por diferencial, esta es una función potencia. Entonces sería 3 que multiplica ¿cuánto? Que multiplica a x al cubo, siempre el x va aumentado el exponente en una unidad, sobre 3. Esto evaluado entre 1 y 2. 1 y 2. Esto sería el f de x para esta función. O sea, el f de x que veo acá. Para la primera función, la primera integral, más 4 por la integral de dx. Esto se va con este, me queda x. 4x, también evaluado entre ¿cuántos? Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. La tengo allí. Que muy bien yo podría haberlo hecho e integrar esta función directamente.
sería entonces 3x al cubo sobre 3 más 4x, y todo esto evaluado entre 1 y 2, que muy bien podría haberlo hecho así, o sea, integrar todo, luego a la función que me sale, que sería la parte principal de la función primitiva, a esa función evaluarlo entre los límites 1 y 2. Eso con la práctica nos iremos abreviando pasos, ¿ok? Entonces digo, aquí aplico la regla de Barrow. Bueno, el 3 con el 3 se me va, me quedaría simplemente el x al cubo, evaluado esto entre 1 y 2, más 4x, evaluado esto entre 1 y 2. Que yo, al evaluarlo, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría x al cubo evaluado en 2 sería 2 al cubo, menos evaluado en 1 sería 1 al cubo. Eso es de la primera función. Más la segunda función, esta función evaluado en 2, sería 4 por 2, sería 8, menos evaluado en 1, 4 por 1 es 4. Y acá sería 8 más 8, 16. 16 menos 5 sería 9, ¿no? 16 menos 5 sería 7. Esto sería entonces lo que se llama la integral definida de esta función que veo acá. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que se define la integral definida. Vamos a ver entonces ahora lo que significa la integral definida. ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí la significación de la integral definida. Vamos a ver lo siguiente, fíjate bien. Interpretación. Matemáticamente ya lo hacemos. Pero ¿qué es lo que nos quiere interesar? ¿Qué es lo que nos dice esa integral definida? Sería entonces de esta manera. Vamos a ubicar siempre la misma función. Y es igual a f de x, función real en variable real. Entonces yo digo, por ejemplo, que la gráfica de esta función sea, por ejemplo, de esta manera. El eje x, el eje y, y la gráfica que sea, por ejemplo, esto. De esta manera. Esto sería entonces el y es igual a f de x. ¿Ok? Yo quiero evaluarlo desde un límite inferior que sea este punto A, desde xa hasta este punto superior, que sería, por ejemplo, xb. O sea, en ese intervalo de x tengo que integrar esta función que veo acá. ¿Ok? Y esto sería entonces, haciéndolo, por ejemplo, aquí, ya que estamos en el plano, aquí debo este segmento entre A y B, la divido en infinitas partes, o sea, lo que se llaman diferenciales. Esto sería un trozo del segmento infinitamente pequeño, al cual llamamos diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Porque estamos a lo largo del eje x, ¿verdad? Estamos a lo largo del eje x. Si yo tomaría, por ejemplo, en el eje y, entonces tomaría un diferencial, pero en el eje y, ¿verdad? Ahora, pero ese diferencial de x la estoy tomando en este punto. Y desde aquí hasta acá, este punto tendría coordenadas entonces x,0, que sería entonces este punto es x. Y ahí está el diferencial de x. En ese punto considero un diferencial de x. ¿Cuánto sería la imagen de este primer punto? La imagen de ese primer punto sería este. Acá. Sería entonces el f de x. ¿Vale? Y del punto x más diferencial de x, que sería entonces acá. Este punto. Que como el diferencial de x es muy pequeño, este punto, la ordenada de este punto y la ordenada de este punto casi van a coincidir en el mismo. ¿Por qué? Porque el ancho de esta franja es muy pequeño, que tiende a 0. O sea, es un incremento que tiende a 0. Y eso es un diferencial de x. Estamos según el concepto de diferencial.